Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 21. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Encargo final de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para nosotros un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente reunidos en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Hemos leído los versículos que hoy el Señor nos va a dar la respectiva enseñanza de los mismos, ya que es muy importante ya en el final de esta primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. En el versículo número 17, cuando dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Es una recomendación a los ricos por parte de Dios al apóstol Pablo para que la haga llegar a Timoteo y enseñarla a los que en ese momento eran ricos económicamente, ya que en sí el apóstol Pablo indica que los bienes y las riquezas materiales pueden ser usadas correctamente, ya que es Dios quien las da. Y mira, esto está escrito a manera de referencia en el libro de Deuteronomio. En el capítulo número 8 y versículo 18 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Luego, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2 y versículo 7 dice: Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. En el primer libro de las crónicas de los reyes de Israel, en el capítulo 29, versículo 12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y también en este versículo número 17 de este capítulo número 6 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, cuando dice que no sean altivos. Todos sabemos que la altivez es el tener una opinión exaltada de uno mismo, lo cual es abominable ante Dios, ya que esto está escrito específicamente en el libro de Proverbios, en el capítulo 6 y en los versículos 16 al 19 complementa esto, porque dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Los ojos altivos, como lo dice el versículo 17 acá en Proverbios, el capítulo 6, nos da la pauta a lo que les mencionamos acerca de la altivez, reiterando que la altivez, el vanagloriarse, autoexaltarse, son enfermedades del alma y ataduras de pecado
puestas por el enemigo en las personas. Las riquezas materiales y el orgullo van de la mano, lo cual hace muchas veces menospreciar a los demás, considerarse superiores, ya que cuanto más pudiente es una persona que posee bienes materiales, por lo regular más quiere atesorar. Y esto es muy importante porque el no poner la mirada en las riquezas materiales, las cuales son inciertas, porque así lo dice acá la palabra, porque ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. No confiar en las riquezas que perecen, ya que al final nada se llevará. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6 y del versículo 25 al 34, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, recordando lo que está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 3 y versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Reiterando el no poner la mirada en las cosas terrenales, el no atesorar tesoros, sino definitivamente hacer tesoros celestiales. Porque en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 6 y en los versículos 19 al 21 dice: tesoros en el cielo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El no afanarse por lo material, porque esto, las consecuencias son nefastas. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 1 y versículo número 3 dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Aquí está hablando cuando alguien se afana. En sí no es que el trabajar sea malo, por el contrario, el trabajo honrado y digno dignifica a la persona. En el capítulo 2, de los versículos 17 al 21, siempre de este libro de Eclesiastés, dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa,
por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Y en el versículo 26 dice: porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. En el capítulo 4 y versículo 8, siempre acá del libro de Eclesiastés, dice: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacían de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mira, todos estos versículos que estamos dando en referencia, acá tienen una relación a través de estos ejemplos. Desde el lado de los que atesoran cosas materiales y que esto les acarrea altivez, vemos el joven rico aferrado a lo material y al legalismo. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 10, en el versículo número 17 al 22 nos dice: el joven rico, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y también en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 12, de los versículos número 13 al 21, la palabra nos dice acá: el rico insensato. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Las consecuencias. Y también aquí en el Evangelio de San Lucas, el ejemplo que nos da también el Señor en cuanto a la historia de el rico y Lázaro, ya que definitivamente esto está escrito, como reiteramos acá en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, y de los versículos 19 al 26, donde dice: el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Las consecuencias. Qué tremendo es esto. Y aquí viene lo que es el contraste. Los ejemplos buenos. Cuando se utilizan correctamente las riquezas materiales. Ya que en el caso de Leví o Mateo y de Zaqueo, en el caso de Leví, que también su nombre es Mateo, acá en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 5 y en los versículos 27 al 32, dice: llamamiento de Leví. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en el caso de Zaqueo, ya sin duda alguna todos hemos leído este pasaje de la historia de Zaqueo, que se despojó del obstáculo, de lo material. Esto está escrito acá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, de los versículos 1 al 10. Ya que acá dice Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo
al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y otro ejemplo también acerca de lo que hoy estamos en este momento dando a conocer, acerca que cuando se utilizan sabiamente, así de la manera correcta, las riquezas materiales conllevan la bendición para aquellos y aquellas que son justas, las personas y que utilizan bien lo que el Señor les ha proveído, porque en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 10 y versículos 1 y 2 nos habla de Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dios se agrada cuando los seres humanos sí saben valorar, apreciar y utilizar bien las riquezas materiales, ya que esto no los desvía de la fe en Él. El poner la mirada y la confianza plena en Dios es algo que definitivamente nos conlleva a ser bendecidos, ya que en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17 y en los versículos 7 y 8 nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y acá en este versículo número 17 que estamos estudiando, cuando dice: sino en el Dios vivo. En el libro de Josué, específicamente en el capítulo número 3 y versículo 10, dice: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Aquí ya nos está refiriendo Dios vivo. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 10 y versículo 10 nos dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. En el Salmo número 42, Salmo 42, y en el versículo 2 también se refiere, dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? También en el Salmo 84 y en el versículo 2 dice: anhela mi alma y aún
ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Luego, en el Nuevo Testamento, para que esto quede definitivamente muy claro, que tenemos a nuestro Dios que es vivo. San Mateo 16:16, en donde la palabra nos dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 3 y versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mira, es tan hermosa la palabra de Dios que nos da las respuestas a nuestras interrogantes. Dios es nuestro Creador y Padre Celestial, ya que, mira, aquí hay algo muy importante cuando dice el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios es nuestro Creador y Padre Celestial. Dios es nuestro proveedor. Jehová Jireh, en el idioma hebreo es Jehová Shireh, Dios proveedor. Las bendiciones de Dios son abundantes para ser disfrutadas con agradecimiento en primer lugar a Él, con sabiduría y compartir con los demás, principalmente con el necesitado. Luego, en este versículo número 18, que continúa, dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Aquí viene algo importante, porque estamos en estos minutos anteriores expusimos lo que eran los contrastes entre las riquezas cuando se saben utilizar y cuando no, y dimos las referencias. Acá hay una exhortación para que se haga el bien. Lo que está escrito en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 6 y versículos 9 y 10: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando dice que sean ricos en buenas obras, una fe sin obras es muerta. En la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 2, del versículo 14 al 17, dice: la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y en el versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Las buenas obras. Y esto también acá está escrito, y el apóstol Pablo también a Tito le da esa exhortación en el capítulo 2 y versículo 7, porque dice acá en la epístola del apóstol Pablo a Tito: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. En el capítulo número 3 y versículo número 8, siempre de esta epístola del apóstol Pablo a Tito, dice: palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 10 y versículo
24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y también en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y versículo número 12, dice, la palabra del Señor, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y también acá el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le exhorta a Timoteo, que en ese momento también a los que eran ricos en ese momento en lo económico, dice, que sean dadivosos y generosos. Nosotros sabemos que definitivamente esto va de la mano, ya que el ser benevolentes también se refiere acá en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 13 y versículo número 16, el cual dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dadivosos, dice, inclinando ellos que sus acciones sean buenas al hacer dádivas, ya que recordemos que dádiva es la acción de dar gratuitamente y como lo dijimos, generosos es la disposición abierta, alegre, que no tiene ningún interés mezquino, ya que se comparte los bienes materiales con otros sin apegarse a los mismos. Aquellos y aquellas creyentes que tienen dinero deben de usarlo para ayudar a suplir las necesidades de otros generosamente y no ser egoístas, porque mira, otra referencia muy clara de esto está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 4, versículo número 32, en donde dice, todas las cosas en común, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y un ejemplo de esto en el versículo 37, siempre acá en el capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En el versículo anterior nos habla acerca de Bernabé. Entonces, en el versículo número 19 dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí claramente está hablando de un tesoro espiritual, el guardar, el retener, el atesorar con fe plena en Dios. Y esto nos da la pauta que se relaciona con las inversiones espirituales. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 13 y versículo 18, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí habla claramente desde el punto de vista espiritual, de inversiones espirituales. Y cuando dice atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, aquí la palabra atesorando traducido es amasar una fortuna. Fundamento puede referirse a un fondo de inversiones. La idea es que los ricos terrenales no deberían de preocuparse por el lucro de sus inversiones terrenales. Valga la redundancia, quienes hacen inversiones eternas espirituales
se contentarán con recibir sus dividendos en el cielo. Y esto en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 16 y versículo 9, dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Acá, cuando habla de injusto, es lo terrenal, que aunque no sea ilícito, es injusto comparado con lo espiritual. Y también en este versículo nos dice: para sí, buen fundamento para lo porvenir. Mira, y es que acá tenemos que tener bastante anhelo y deseo de aprender, porque aquí en primer lugar está hablando de un fundamento espiritual, ya que en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí hay un fundamento espiritual y algo muy importante, y que todos sabemos: que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el fundamento espiritual, ya que en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 20 al 22 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y luego también en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y versículo 6 dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén, amén y amén. La honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Entonces, acá dice que echen mano de la vida eterna. Nosotros sabemos lo que es la vida eterna. Y mira, la vida eterna nosotros sabemos que es la que el Señor nos concede cuando le recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Porque además de ello nos da la salvación, la sanidad, la libertad y el perdón de nuestros pecados. Esa vida eterna nos la concede y ya la tenemos. Y con una promesa: que un día vamos a ver su rostro y vamos a estar en su presencia por la eternidad, con patria y ciudadanía celestial, cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén. La vida eterna, y a manera de referencia acerca de la vida eterna, lo que está escrito en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículos 16 y 36, en el capítulo 4 versículos 14 y 36, en el capítulo 5 versículo 24, en el capítulo 6 versículo 40, capítulo 12 versículo 25, capítulo 17 versículo 3, y en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 6 y versículo 8. Y cuando dice que echen mano de la vida eterna, o sea, que capten bien la realidad de los asuntos relacionados con la vida eterna para poder vivir una vida espiritual correcta. En el versículo 20 dice: encargo final de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado.
evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa mente llamada ciencia. Cuando dice, oh Timoteo, las recomendaciones a Timoteo, el guardar, el atesorar, ser responsable de lo que Dios nos da. Acá el apóstol Pablo a Timoteo le exhorta a realizar esto en la obra, además de proclamar y enseñar las verdades de las Sagradas Escrituras, entre ellas el Evangelio de Jesucristo. Y aquí también hay una referencia en cuanto a lo que es ser un mayordomo, o sea, un administrador, lo que es la mayordomía del Evangelio, ya que en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4 y versículo número 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si tú tienes un ministerio, un don, un privilegio que el Señor te ha concedido, pongamos a trabajar todo lo que el Señor nos ha dado. Y por lo tanto, cuando dice acá lo que se te ha encomendado, esta palabra griega que significa depósito, el depósito que Timoteo debía guardar es la verdad, la revelación divina que Dios ha puesto en él a cuidarla. Y hoy en día esto tiene aplicación porque cada hijo, cada dama que es hija de Dios, somos responsables de esto. Y cuando dice evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, las vanas palabras, las malas conversaciones, lo que está escrito en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15 y versículo número 33, que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y también cuando dice que evitando las profanas pláticas de cosas vanas, también se refiere a lo que es lo que nosotros conocemos charlatanería. En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 16 nos dice, mas evita profanas y vanas palabras porque conducirán más y más a la impiedad. Y acá en este versículo 20 nos dice, y los argumentos de la falsa mente llamada ciencia. La doctrina falsa es todo aquello que se afirma como verdad, pero es mentira. Casi siempre los maestros falsos se dicen ser superiores en conocimiento que los demás. Y esto se manifiesta también en lo que es el gnosticismo, el cual es una mezcla de filosofía griega, judaísmo y cristianismo falso, ya que en ese momento que el apóstol Pablo se lo da a conocer a Timoteo, estos falsos maestros se consideraban erróneamente ser muy inteligentes, como lo mencionamos, y dentro de eso, como eran falsas enseñanzas, ellos erróneamente consideraban que Jesús era solamente un emisario de Dios y que Él solamente vino en ese momento a traer conocimiento y no a salvar a la humanidad al morir en la cruz del Calvario. Mira qué tremenda blasfemia y equivocación de estos falsos maestros que en varias oportunidades hicieron que muchos renunciaran al Evangelio. Y por eso dice acá la falsamente llamada ciencia. Hoy en día las falsas enseñanzas proliferan y es muy peligroso. Y lo cual hay que ponerle muchísima atención, porque míralo, esto es lo que acabamos de mencionar acerca de lo que se conoce como el gnosticismo. Eso es tremendo. Y mira, acá en la versión de la Biblia, Dios
habla hoy de este versículo número 20 del capítulo 6 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Dice: Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. No escuches palabrerías mundanas y vacías, ni los argumentos que opone el falsamente llamado conocimiento de la verdad. Y mira, en el versículo 21 dice: la cual profesando algunos, o sea, lo que volvemos a reiterar, que se conocía en ese tiempo y que era falsa, la llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Los seguidores y el seguir falsas enseñanzas, eso lamentablemente estaba pasando, y hoy en día también sucede, el alejarse de la fe. Eso trae consecuencias, porque los que se alejan de la fe muchas veces son presa fácil de los engañadores, y muchas veces llegan a ser apóstatas. Y finalmente acá en este versículo 21, cuando dice: la gracia sea contigo, amén. La gracia sea contigo. Esta salutación de hecho es en plural, es decir, con todos vosotros, porque incluye no solo a Timoteo, sino a toda la congregación en Éfeso, todos los hijos y todas las que son hijas de Dios. Como creyentes verdaderos en Jesucristo, requerimos de la gracia de Dios para preservar la verdad y transmitirla a todos. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, a través de estos versículos que hoy hemos estudiado, nos damos cuenta cómo a través del tiempo siempre Dios cuida de los suyos, ya que el apóstol Pablo, si algo tenía, y lo reiteramos nuevamente, es el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, esa templanza que lo distinguía. Y mira qué privilegio para aquel hombre que había sido perseguidor de la iglesia y blasfemo, porque él mismo lo manifiesta en su testimonio acá en la palabra de Dios, como Saulo de Tarso, su nombre es cambiado a Pablo y es considerado perito arquitecto de la iglesia. Él fue enviado después de su conversión debido a los problemas que tuvo con los judíos. Él fue enviado muy específicamente a los gentiles para que anunciara las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y sabemos la historia de la iglesia desde sus inicios, cómo a través de los apóstoles ellos lograron que muchas almas fueran ganadas para el reino de Dios, que el evangelio de Jesucristo se proclamara, se enseñara, y a pesar de la persecución en su momento, y que a través del tiempo hoy en día también se sufre, pero no importa. Acá el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, exhorta a Timoteo a todo esto que está escrito en esta epístola. Y en estos últimos versículos de esta epístola que forman el capítulo 6, si nos damos cuenta, se hace mucho énfasis de las riquezas materiales que cuando no se saben utilizar. Ya en el anterior estudio que tuvimos, dimos la referencia de personas que se afanan tanto por atesorar cosas materiales que por lo regular, cuando se mueren y no dejan herencia a los familiares, o no tienen familia, de quien menos se piensa se queda con todo. Y muchas veces se da el caso de que esas personas que se quedan con esto no saben apreciar y valorar. Y entonces todo aquel esfuerzo de las personas
vanidosas, egoístas, injustas y muchas veces explotadoras de los demás, le quedan a quien menos, dice la expresión popular, y que aquí en la palabra está escrito muy específicamente en el libro de Eclesiastés y en lo que se refiere a aquel rico insensato. Ya en aquel tiempo la falsamente llamada ciencia se había empezado a manifestar, pero todo, como lo dimos a conocer, era por las falsas enseñanzas de los falsos maestros que se habían introducido específicamente en Éfeso. Entonces el apóstol Pablo le da una exhortación a Timoteo y también a toda la iglesia en Éfeso que se cuidaran, así como hoy en día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, cuidarnos de todas esas falsas enseñanzas, cuidarnos de lo que definitivamente muchas veces a través de los espíritus engañadores, que el Señor Jesucristo los reprenda, tratan la forma de introducir en el cristianismo. Amado Padre, que estás en los cielos y en todo lugar, hoy te damos gracias, Señor, porque nos has permitido concluir el estudio de esta epístola, que es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, que sea de bendición, porque sabemos que es un gozo para nosotros el compartir estos estudios bíblicos. Sabemos que muchas veces han habido ataques, han habido críticas destructivas, pero como nosotros no lo hacemos por intereses mezquinos, sino que lo hacemos porque tú nos diste el mandato de predicar y enseñar tu palabra, lo cual lo hacemos con amor, temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo y con dedicación, porque así como tú nos salvaste, nos sanaste, nos liberaste, nos has dado vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados el día cuando te conocimos, el día que nos reconciliamos totalmente contigo. También nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y por lo tanto, Señor, te damos gracias porque cada día tú hablas a nuestras vidas. Y lo que tú nos das, Señor, lo debemos de dar a conocer, no ser egoístas, no ser como aquellos, como lo dice tu palabra, aquellos ricos insensatos. No, si nosotros, aunque no tengamos posesiones grandes en lo material o pergaminos intelectuales, pero te tenemos a ti. Tú eres nuestro tesoro, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tú nos das lo que el hombre, ni la mujer, ni nosotros mismos podemos tener. Solo tú, Señor, nos lo das. La honra y la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración es para ti, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu gracia y tu bendición. Gracias, Espíritu Santo, porque cada día estás presente en nuestras vidas. Que esta palabra se haga viva en nosotros y que la pongamos por obra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. A nombre de el hermano Benjamín Omar Morales, pastor general del Ministerio Rama de Olivo, de la hermana Lunisol Castellanos de Morales, toda la familia pastoral, toda la congregación en general, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro deseo que esta palabra sea de bendición y que la pongamos por obra. Y si el Señor así lo permite, y si no ha venido por nosotros, su iglesia en el rapto, estaremos nuevamente para dar inicio a la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, si el Señor así lo permite, como lo
reiteramos en nuestra próxima reunión. Bendiciones y hasta pronto.